Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va bien? Me alegro. Sí, y ahí atrás ustedes están viendo un fondo de pantalla que pusimos. Y es nada más y nada menos que el gocho de oro, Johan Santana. Sí, señor. Johan Santana, el mismo, el dos veces ganador de Cy Young. Hablamos con él durante 4 horas en su casa en Fort Myers y vamos a poner la entrevista que le hicimos, pero no estas 4 horas, la vamos a hacer en 4 partes para que ustedes disfruten de lo que es béisbol y estilo de vida, tanto en el Villamil 024 como en el canal Quieto en Primera, mi canal secundario. Empezamos con este ciclo de entrevistas y una de las cosas es que se ve muy mal, se escucha muy mal cuando tú te conectas a través de IGTV, se escucha muy mal por el audio, entonces tuvimos que hacer unas mejoras y bueno, espero que nos haya quedado muy bien. Si te gusta mi canal, te voy a pedir que por favor le des un buen like al video, ¿verdad? No te olvides de darle un buen like, es muy importante, es gratis, no te cuesta nada. También te quiero pedir pues que te suscribas, si te gusta la programación, le dejas la campanita para que lleguen todas las notificaciones, pero además de todo también que vayas a www.patreon.com, aquí abajo, /elvillasmil024, donde compartimos videos exclusivos. Por ejemplo, este video de Johan Santana sin editar lo pongo en patreon.com. Ahí lo vas a poder disfrutar completo. Ahí lo vas a poder ver sin límites, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vas a poder disfrutar de otro tipo de contenidos también. Ahí tenemos videos exclusivos, mi vida, ponemos bloopers de cuando me equivoqué, todo ese tipo de cosas cuando tenemos que grabar 5 y 6 escenas en todos los videos. Entra, te va a gustar. Tenemos contenido exclusivo y además me puedes ayudar muchísimo a que nosotros sigamos mejorando y sigamos produciendo el canal con más calidad. Así que muchas gracias de verdad. Y ahí tienen entonces a Johan Santana, el gocho desde Fort Myers, Florida donde vive actualmente el oriundo de Tovar y 2 veces ganador del Cy Young, Johan Santana. Adelante, Johan, ¿cómo estás, hermano? Todo bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, estamos en Fort Myers, sí, pues igual confinados también, aunque aquí pues ya poco a poco la cosa va tomando forma, pero sí en casa igual que todo el mundo. Claro, bueno, para mí es un placer, Johan, más de 10 años, 7 años que no nos veíamos personalmente y ahora, gracias a Dios, pues muchas gracias primero por tomarte parte de tu tiempo. Tú sabes que como vamos a echar cuentos y vamos a preguntar también, se puede alargar más de 1 hora. Cuando yo te haga así, significa que quedan 10 segundos porque automáticamente Instagram te corta. Entonces, te hago así, vamos al corte y nos conectamos otra vez y volvemos, ¿ok? Para que estén pendientes. No es que vas a traer 10 cachapas o 10 arepas, ¿no? No, bueno, pronto, a lo mejor mandamos 10 cachapas y 10 arepas por medio. Todos los videos que vas a tener aquí vas a tener que traer unas cuantas cachapas. Unas cuantas, sí señor. Mira, Johan, vamos a entrar con todos ustedes en contexto. Johan llega al béisbol de Grandes Ligas en el año 2000 con los Mellizos de Minnesota y sus grandes años son, por supuesto, el 2004 cuando se convierte en el primer lanzador ganador de 20 juegos en las Grandes Ligas, 20 ganados, 6 perdidos, 2.61 de efectividad, líder en ponche de las Grandes Ligas con 2.65. Al año siguiente poncha 2.38 y después 2.45 y su segundo Cy Young lo gana en el año 2006. El primero fue en el 2004 y el segundo fue en el 2006. O sea que hoy vamos a conversar, todos los que no conocen a Johan Santana, pues para que ustedes sepan, con un doble ganador de Cy Young y, como dije, en mi opinión, la mía muy personal como periodista, el mejor pitcher, para no herir susceptibilidades, pues, para no decir el mejor lanzador venezolano de todos los tiempos, vamos a poner el mejor lanzador zurdo de todos los tiempos en Venezuela. Y así no herimos susceptibilidades, ¿verdad, Johan? Porque todavía no ha salido. Vamos, ustedes son los periodistas, ustedes son los estadistas. Nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo y ustedes son los que califican, ¿no? Oye, mire, pero una cosa que yo le voy a decir a usted, Johan. Usted ese acento de los Andes es duro, mire, ese no se pierde, pero ni con el chino, ni con el inglés, ni con nada. Entonces, la primera pregunta. Nosotros,
y mucha gente en Venezuela y en el exterior se tiene la idea de que en los Andes solamente se juega fútbol. De hecho, tú eres un gran fanático del fútbol. ¿Cómo llega el béisbol a la vida de Johan Santana? Siendo un te encantaba el fútbol, pero ¿cómo llega el fútbol, el béisbol a la vida de Johan Santana? ¿Y cómo llega y cómo es eso? Vamos a destruir el mito. ¿Cómo es eso de que hay un béisbol en los Andes? No, mira, en los Andes siempre se ha jugado el béisbol. Desde que yo me conozco se juega el béisbol. Inclusive, mucho antes se jugaba el béisbol. Lo que pasa es que el béisbol andino a lo mejor no tiene ese arraigo que tiene el béisbol central o el béisbol, no sé, del este o qué sé yo. Pero en los Andes se juega el béisbol. De hecho, recuerdo yo cuando jugamos nacionales, era una selección que se armaba. Tal vez no teníamos tantos equipos o tantos jugadores que permitieran tener mejores ligas o una mejor liga. Pero se hacía ya una selección de jugadores y siempre hacíamos que jugábamos. Pero te digo, mi pasión por el béisbol, mi papá. O sea, eso es así de sencillo. Mi papá, sí, estamos informados, mi papá, el viejo Burgui, pues igual confinados también, aunque aquí pues llegó a Tobar desde hace muchísimos años. Entonces él va tomando forma, hizo todo en Tobar. Sí, en casa igual que todo el mundo. Y allí pues conoció a mi mamá. Y él llegó a Tobar jugando al béisbol, porque en los años 70 por allá para abajo se jugaba buen béisbol en los Andes. De hecho, jugó en Tobar, jugó también con un equipo Titanes de la Grita, un equipo que de hecho cuando mi papá llega a los Andes básicamente fue eso, no dejarlo salir de los Andes, no dejar que se fuera de vuelta a Barlovento, porque buscaban la manera de que ese talento se quedara allí. Mi papá jugaba al shortstop. Y yo recuerdo cuando nosotros lo veíamos jugar, yo quería ser como él. Yo no sabía ni cómo se llamaba la posición, yo no sabía nada, yo simplemente quería ser como mi papá. Y mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí, a Franklin, a su juego. Y así fue que comenzó toda mi pasión por el béisbol. Ahora, Johan, bueno, eso es para ponernos en contexto, porque yo sé que en los Andes, en una liga, hay ligas que tienen hasta 72 equipos, o sea, en los Andes se va a ver. Ahora, tu papá era un hombre alto, él mide casi 2 metros, y él era shortstop y segunda base, me contó el Burguillo cuando yo lo entrevisté. ¿Cómo nace? Mi papá dijo que medía 2 metros. No, tu papá mide como 1,80 m, no, 1,90 m, mide. Sí, mi papá mide como 1,75 por ahí, más o menos, algo así. Es más bajo que yo, sí, bueno, pero tú eres más alto que tu papá. Yo soy 1,80 m, más o menos. Y mi papá, 1,75, algo así. Ahora, tú llegas y empiezas a jugar con los chiquilines, ¿no? Me dice él. Con los chiquilines. En el equipo con los chiquilines. Y siendo zurdo, ya sabías que no podías jugar shortstop. Tú empezaste siendo centerfield. ¿Cómo empezaste? Es que mira, yo empiezo jugando al shortstop porque es que yo no tenía guante. Yo hacía todo lo zurdo, pero que cuando yo jugaba al béisbol, yo no tenía un guante para jugar a los zurdos. Entonces, yo jugaba era con los guantes de mi papá y con mi hermano. Y nosotros, cuando no tienes opción, yo aprendí a lanzar a los derechos, empezando de niño. Yo lanzaba con ambas manos. Así fue que yo comencé. Sí. Fíjate eso. ¿Y cuándo te consolidas como zurdo? ¿Cuándo tú te consolidas de la mano zurda? Mira, ya una vez cuando yo comienzo el entrenamiento con chiquilines, con el equipo del sector donde nosotros vivíamos, ya de ahí se comienza a hablar, vamos, ellos me preguntan a mí, yo les digo que yo juego donde juega mi papá, y yo señalo al shortstop, porque ayer era que jugaba mi papá, y así fue que yo comencé. Luego, cuando fui a batear, bateaba a las 2 manos, me paraba a los zurdos, me paraba a los derechos, le pegaba la pelota. Ahí fue hasta que utilicé un guante zurdo, que en verdad me vi forzado, vamos a decirlo así, a lanzar a los zurdos. Pero en verdad no he forzado nada, fue mucho más fácil para mí cuando ya yo lancé a los zurdos. O sea, tú eras derecho, o sea, tú eras ambidextro, lanzando y bateando. Yo siempre he sido zurdo, siempre. O sea, desde niño, todo jugaba pelotique, goma, todo, la escuela para escribir. Lo que pasa es que cuando jugaba béisbol y tenía que utilizar un guante, yo lo utilizaba a lo derecho, porque es que yo no tenía un guante zurdo.
Entiendo. Y cuando te dieron el gol de zurdo, tú dijiste, ¡ay! Cambió total, o sea, ahí sí cambió todo total. Porque ahí Tú sí dijiste, mucho más cómodo, más libre. Pues. Pero sí, yo lanzaba sin pensar, pues, sin pensar. ¿Sabes qué? El que ha jugado béisbol o ha experimentado el béisbol es una cosa que tiene que ser natural. Vamos, hay muchas personas a veces que quieren jugar al béisbol o quieren jugar al softball y por ejemplo, para lanzar quieren medir, quieren contar, quieren hacer una mecánica que tiene que ser exactamente, si no la haces de esa manera te sale mal. No sé si a algunos le ha pasado, lo ha experimentado. Bateando, si yo hago esto, cuando tú eres un jugador natural o trata de hacer las cosas lo más natural posible, todo fluye, todo sale y automáticamente, lo más importante, no pensar, porque si tú piensas, la cosa se está haciendo difícil. Entonces yo cuando jugaba a lo derecho, la verdad, yo no pensaba, yo simplemente la agarraba y la lanzaba. Y así fue que comencé a jugar béisbol de chamo. Ok, entonces, ¿cuándo llega Johan? Bueno, Johan siempre cuando estuvimos en Tobar, de verdad que un pueblo bellísimo, una cosa, Johan era bueno, jugaba pelota, había un campito en Tobar, ¿no? Donde ahí está todavía, al lado de la Plaza de Toros, por cierto. Recuerdo que me gustó mucho, yo soy muy taurino también, entonces está la Plaza de Toros y está el campo de béisbol. Estás con los Chipilines y cuando ya tú llegas a Junior y Juvenil, ¿con qué equipo ya tú empiezas a jugar Junior y Juvenil? ¿Tú eras Federación o Criollito? Mi primer año fue Federación, mi primer año con Chiquilines, que después pasamos a hacer Selección Tobar. Una vez que nosotros pasamos a hacer Selección Tobar, ya comenzamos es como selección. La liga tobareña, la liga de era federación, ya luego pasa a ser Criollitos de Venezuela. Y con Criollitos sí estaban los equipos, pero como te digo, los jugadores no éramos muchos para tener 4 o 5 equipos o 6 equipos para tener una liga, digamos, una liga más fuerte, ¿no? O competitiva en cuanto al talento que tienes en cada equipo. Pero de allí se fue haciendo una selección que se formó, ganamos varias cosas y de allí fuimos a los campeonatos nacionales. Espérate, Johan. Pegar. Es que dicen que se oye un poco de eco, entonces estaba bajando a lo mejor lo que producía eco aquí. Ajá, continúa entonces. Mira, te comento que lo que te digo es que nosotros llegamos al punto de, una vez que nos convertimos en criollitos de Venezuela, prácticamente jugábamos era el campeonato tobareño, la liga tobareña, pero jugábamos los campeonatos estadales y prácticamente lo que era una selección Tobar, que era la Bolivia, muy bueno contra Mérida, y era en verdad una rivalidad que teníamos fuerte. Y allí se formó una selección, entonces nosotros ganamos la selección de otras pueblos o de otras ciudades y formamos lo que fue la selección representante. Mira, JM P. Rodríguez, Johan, saludos desde Tobar. Igual, saludos en el pueblo, como siempre. Mira, Johan, vamos a ver, yo mandé aquí unos stickers que supuestamente deberían haber preguntado el día de hoy, pero no salen. Bueno, la gente está preguntando por Twitter, vamos a terminar de hacerle las preguntas a Johan, las primeras preguntas de la ronda de periodistas, y después vamos con la pregunta del público. Johan, ¿cómo llega Andrés Reiner a la vida de Johan Santana? ¿Cómo conoce Johan Santana a Andrés Reiner? Mira, eso fue el año 94. En el año 94 yo jugamos un nacional en Huehue, ¿no? En el estado del béisbol organizado al béisbol y no andamos pendientes
ni sabíamos de nada de esas cosas, pero estaba allí. Y sí sabíamos que habían estados y esas cosas, no sabíamos, y mucho menos nosotros, los medios, íbamos a estar pendientes de que nos estaban viendo a nosotros, ¿no? Estamos contra el Federal, bueno, otros equipos, el Zulia, y de verdad que el nivel era cuando es a nivel nacional es complicado, es difícil, y más uno que viene de los Andes, ¿no? Y el equipo de nosotros básicamente era un equipo que si bien era una selección, tampoco era un equipo donde tú tenías, digamos, un equipo totalmente completo en todas las posiciones ni en la banca. Es decir, nuestro equipo era inferior que a los demás. Pero ese Nacional termina y recuerdo muy bien que estábamos un día en la casa en Tovar. Tocan la puerta de mi casa y ese día sí, yo jugaba mucho pelotica de goma con mi hermano y la casa de nosotros era el medio abierto, nosotros jugábamos pelotica de goma contra la pared, mi hermano y yo. Y ese día tocan la puerta y cuando yo abro, porque yo fui el que abrí, lo primero que dijo el señor Andrés en la puerta, yo te conozco a ti y tú a mí. Yo me quedo así porque yo no tengo ni idea quién es el señor, y lo que sí sabía es que Gocho no era, porque ese no tenía pinta de Gocho. El que conoció sabe el porte que tenía el señor Andrés y su manera de ser, ¿no? Él pasa a la casa y casualidad ese día estaba mi papá, eso fue un viernes, mi papá regresaba de trabajar porque mi papá trabajaba en Mérida, que es como alrededor de una hora y media de Tovar, y estaba allí y comenzó el señor Andrés a hablar acerca de lo que era el béisbol organizado, lo que era la academia, lo que era la organización de los Astros de Houston, y comienza toda esa historia, ¿no? Y yo escuchaba y le veía y eso parecía mentira, o sea, para mí parecía mentira. Y él comienza a hablar acerca de las cosas y habla sobre la posibilidad de yo estar en la academia y firmar algún contrato y jugar al béisbol profesional. Y nosotros, ¿sabes? De la noche a la mañana te cambia todo, ¿no? Pero él comienza precisamente a contar la historia. Si ustedes se recuerdan muy bien, el año 94, ¿qué pasó en el béisbol de las grandes ligas? Estaba de la huelga. A la huelga. Por lo tanto, no habían presupuestos y todo estaba parado. O sea, no habían presupuestos, no había manera de que los equipos de grandes ligas dieran algún tipo, o en este caso Houston, le aprobara al señor Andrés que fuera a visitar a ese muchacho en Tovar. Que eso fue una travesía para él, porque él no conocía los Andes, nunca había ido. Le tocó salir de Valencia, llegar a Tovar, se fue por los Andes, por el páramo, se le accidenta el carro. Él está echando todo el cuento, se le accidentó el carro, que no pudo llegar. De hecho, cuando llegó a Tovar, él tenía un número telefónico, el teléfono en la casa estaba cortado, que llegó a los bomberos, los que le dijeron buscando a Santana, perdón, a Santana, mi papá es Santana Burguillos, ¿verdad? Todos le dicen es Burguillos, y a nosotros nos decían Burguillo chiquito, o nos decía el hijo de Burguillo. Y resulta ser que él preguntaba era por Santana. No, que él juega béisbol, y fue los bomberos que le dieron la información y alguien le dijo, no, ese es Burguillo, Santana Burguillo, y lo llevó exactamente donde era la casa, y así fue que el señor Andrés llegó a Tovar. Así mismo. Ok, entonces él habla contigo, ¿qué edad tenías tú? ¿En qué año fue? En el 94, me dijiste. 15 años tenía yo. 15 años. ¿Tú te graduaste de bachiller en qué año? Pues tú terminaste el bachillerato, ¿no? No, yo no lo terminé, fíjate qué pasó ahí. Porque precisamente por eso, porque cuando a mí me llevan a la academia de los Astros de Houston, fue precisamente porque yo iba a terminar el bachillerato estando en la academia, que precisamente esa fue, digamos, el único motivo por la cual mi mamá y mi papá me dejaron ir a la academia al año siguiente. ¿Por qué?
en el 95. ¿Por qué? Porque el señor Andrés le decía a ellos que quería que yo participara en la academia una vez que llegara el verano, o sea, que llegaran las vacaciones. Cuando llegaran las vacaciones, mira, para que él venga y él experimente y pase unos 2 meses en la academia y entienda cómo es esto. Ese año, eso fue, creo que en el mes, no sé el mes exactamente, pero eso fue como en septiembre, agosto o septiembre del año 94. Okay. Después pasan un par de semanas y aparece otra gente. Y esa gente era los Rockies de Colorado, que llegaron a Tovar también buscando a Santana. Okay. Y sí, ya de ahí pasa el tiempo y entonces mi papá, precisamente se tiene esa conversación, y mi papá, lo primero que hizo después de un tiempo fue, ya era cercano a diciembre, llama al señor Andrés. El señor Andrés tenía toda la información, o sea, nosotros teníamos toda la información, mi papá del señor Andrés, y nosotros como buena fe llamas al señor Andrés para decirle que había otra persona que me estaba buscando también. Y recuerdo yo que el señor Andrés ya estaba de vacaciones en diciembre, Estados Unidos, y él regresa a Venezuela en enero. Nosotros, mi papá nos llevó a mi hermano y a mí a hacer un tryout con la gente de Colorado en Valencia, y me dijeron que para que regresara después. O sea, yo ya veía la cosa como más, wow, ¿qué es esto? ¿No? Como que sí, mira, tú queremos que entrenes con nosotros cuando se termine el año escolar y todo esto. Y en ese momento, si mal no recuerdo, ellos decían que nos dijeron que para ir a República Dominicana era prácticamente la manera como ellos hacían las cosas. Todo este cuento se lo echa mi papá al señor Andrés. Ya regresa el señor Andrés a principios de enero y el señor Andrés dijo, no, ese tiene que venir con nosotros y yo lo voy a llevar a que estudie. Y así fue. Mira, yo me fui, aceptamos la propuesta del señor Andrés, o mejor dicho, la aceptamos, no, la aceptó mi mamá y mi papá. Yo hacía lo que ellos me decían. Y él me llevan a Valencia y yo estudiaba en las noches y entrenaba en las mañanas. Entonces para mí era, vamos, un sueño. Cuando yo llego a la academia de Houston desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, pero cuando entré en esa rutina de ya practicar y entrenar como profesional, y ya a las 6 de la tarde yo tenía que irme a la escuela porque yo a las 7 comenzaba clase, de 7 a 11. Ese era mi horario. Entonces yo hacía eso. Yo duré alrededor de 3 meses haciendo eso. Y le digo yo a mis padres en una conversación telefónica, le digo, mira, esto es difícil. Es muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por más que a mí me encantaban los estudios y yo estaba muy bien en Tovar con mis estudios, también era muy cierto que tenía la oportunidad de hacer lo que yo quería hacer, ¿no? Que era jugar al béisbol y tener la oportunidad de a lo mejor firmar un contrato profesional. Y ya cuando tú empiezas ese tipo de entrenamiento y tú estás con todos tus compañeros y tú estás con jugadores que veías por televisión y decías, wow, entonces ya de ahí ya aprendes, ¿no? Y entiendes lo que es ese tipo de entrenamiento. Al punto tal que le dije a mi papá, mira, yo quiero hablar con ustedes porque les quiero decir algo. Para mí es difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es difícil entrenar, trabajar y es muy difícil estudiar. Y te lo digo que es muy difícil estudiar en el sentido de la logística por el tiempo, ¿no? Porque yo, de hecho, lo único que estaba haciendo era estudiar y jugando al béisbol. O sea, yo estaba feliz. ¿Qué más podía yo pedir? Entonces cuando nosotros hablamos, yo les pedí a ellos que me dejaran seguir solamente en una de las dos. Y yo les dije a ellos que yo sentía que yo podía seguir en el béisbol. Lo sentía porque estaba allí, porque lo vivía, porque lo veía y tenía esa hambre, ¿no? Que tiene uno de querer crecer, de seguir, oye, creciendo y creciendo y creciendo. Y ellos me dijeron, y yo les dije a ellos, mira, si yo no sirvo al béisbol, yo no tengo ningún problema, yo regreso a los estudios y yo sigo y me esfuerzo porque a mí me encanta estudiar, me encanta aprender. Ellos me dijeron que hiciera lo que yo creía conveniente, lo que yo sintiera que eso
me llenara. Y eso fue lo que a mí me tomó nada más. Cuando ellos me dicen eso, ya, la responsabilidad estuvo allí. El simple hecho de yo haber decidido que yo quería ir por el béisbol, teniendo la bendición de mis padres, fue de verdad lo que a mí me impulsó y me guió a que yo no podía quedarles mal tampoco, ¿no? Porque yo salí con las manos vacías y tenía que llegar con algo en las manos. Y así efectivamente fue como comencé yo en mi carrera. Por eso es que me faltaron un semestre para graduarme como bachiller. Nunca lo pude hacer porque ya después me fui, después ya no tuve yo la oportunidad de estar en Valencia, vamos, tanto trabajando como estudiando. Ya yo comencé con mi trabajo y el trabajo ya después, cuando tú te dedicas al 100% al béisbol, de la manera que yo me dediqué, ya es imposible hacer ambos. Si no hubiera sido, si ponte tú, Johan no hubiera podido hacer, ¿qué profesión hubieras tomado? ¿Qué te hubiera gustado? ¿Qué hubiera sido tú? ¿Qué te gustaba? A mí siempre me llamaba la atención las cosas, qué hay dentro de las cosas, la ingeniería es mecánica. Inclusive yo tenía un amigo, un compañero, que era, su familia trabajaba, y era ingeniero petroquímico y ese tipo de cosas, y uno hablaba así, alguna cosa tengo que hacer yo, porque era muy observador. Muy curioso, y me gustaba. Mira, yo una vez agarré una licuadora en mi casa. A mí me gusta saber el porqué de las cosas. Cuando tú entiendes el porqué de las cosas, en verdad le da sentido a lo demás. Cuando tú eres una persona que nada más crees que porque lo viste y ya lo sabes, ya está frito, ¿no? Pero hay muchas personas que son así, que como lo ven o como lo piensan, ya creen que está bien. Y yo sí, está bien, pero ¿por qué? Siempre hay un porqué. ¿Y por qué la licuadora da vuelta? ¿No? ¿Por qué tú le enchufas y le hundes el botón y prende, ¿no? Y yo me acuerdo que la desarmé y después yo no la pude armar de vuelta. Pero así fue. Yo decía, no, la curiosidad de hacer las cosas. ¿Por qué, por ejemplo, o sea, tú decías, bueno, pero mira, la tecnología hoy en día es una cosa impresionante como está, ¿no? Pero en ese entonces, el televisor con el tubo, ¿no? ¿Cómo llega la señal? Y uno tenía que ir a darle a la antena y prende el booster y darle a la antena, déjalo ahí para ver el juego, porque si no. Eso lo viví yo, eso lo vivimos nosotros en nuestras épocas. Entonces eso siempre creaba querer aprender de esas cosas, una curiosidad, pero quién sabe, ¿no? Yo hubiese estudiado y la verdad que no sé, o sea, lo que sí te digo es que hubiese querido siempre tener la posibilidad de mejorar y de crecer y de ayudar, porque esa es la manera en que a mí me gusta hacer las cosas. Johan, ¿tú me escuchas bien? ¿O tú me escuchas como encajonado? ¿Me escuchas bien? Bueno, te escuchaba así encajonado, ahorita se escucha un poco mejor, así como si había un eco, se escuchaba mucho. Yo creo que te están regañando los niños, yo no sé qué estaba pasando. No, es que tenía el ventilador prendido, entonces se escuchaba como... Eso es lo que se escuchaba. Un poco extraño. Ahora sí se escucha bien. Ahora se escucha mejor, sí. Ok. Bueno, Johan, entonces, ya tú estás ahí. Y vamos a la pregunta de las 57.000 lochas, como decimos en Venezuela. ¿Por cuánto te firmaron? ¿Cuál fue el bono que te dieron? ¿De cuánto fue el bono de firma? $17,500. $10,000 en bono y $7,500 progresivos. A ver, y $7,500 progresivos hay que entender que es una cantidad que tú te la tenías que ganar a medida que iba pasando el tiempo. Es decir, cuando te digo el tiempo, estoy hablándote de las categorías que fuera jugando. Mi contrato era $1,000 si yo jugaba 90 días, creo, en AA. $1,500 si jugaba igual 90 días en AAA y $5,000 si yo podía jugar 90 días en Grandes Ligas. Pues sabrás la historia, mi historia cuando yo llegué a las Grandes Ligas. Yo llego por la regla 5 y llego de clase A media. Yo no jugué clase A fuerte, yo no jugué AA, yo no jugué AAA, yo jugué de clase A media directo a Grandes Ligas. Entonces, cuando yo llego a Grandes Ligas, y van los famosos 90 días, y siempre pensaba, oye, pero ¿qué habrá pasado con aquel bono que tenía que dar si yo no jugué AA, ni jugué
ni jugué triple A, o sea que ya no me gané los $2.500 del bono cuando yo firmé, ¿no? Claro. Cuando cumplo los 90 días en Grandes Ligas, Minnesota me llega a mí con un cheque. El cheque representaba precisamente los dos bonos de AA y clase, de AA y AAA y el de Grandes Ligas por 90 días. Pero eso fue lo que yo firmé. De hecho, te comento, yo en el año 95 vuelvo a ir a un campeonato nacional, pero ya yo había firmado contrato. Sí, ya yo estaba firmado con Houston, más yo no había nunca ejercido mi profesión. Yo nunca había jugado en ninguna categoría. Por lo tanto, yo podía ir a ese nacional. Cuando llego a ese nacional, ya llego yo con entrenamiento ya profesional, ya tenía varios meses entrenando y la diferencia fue grande. De lo que entrenaba amateur a cuando ya entrenó profesional, ya como pitcher, la diferencia fue bastante grande. De hecho, recuerdo muy bien que después que lanzó el primer juego me empezaron a salir scouts y ya entendía cómo era la cosa. Pero también entendía que ya había firmado y ya entendía lo que había pasado con el compromiso que habíamos adquirido con el señor Andrés, como también entendíamos quién era el que nos había dado la mano y nos había sacado de Tobar. Y los contratos que me ofrecían, habían contratos de $50,000, de $60,000, y en ese momento tú decías, pero ¿y esto es cómo? O sea, ¿qué pasó aquí? Y recuerdo muy bien que me decían, pero ya tú firmaste los papeles rosados, el amarillo, y yo, sí, claro, pero tú no has jugado en ningún lado, eso no tiene ninguna validez, eso no tiene ningún tipo porque tú todavía no has jugado en ningún lado, eso no tiene ninguna validez. Y yo digo, no, pero yo soy una persona honrada y yo di mi palabra y nosotros afirmamos, ¿qué es esto? Y ahí era cuando entendía por qué el señor Andrés no quería que nosotros jugáramos ese nacional, no me quería llevar, y también entendía por qué ni siquiera me dejaba quedarme en la concentración de Mérida, y también por qué siempre estaba al lado mío. Pero lo entendí fue después, no lo entendí en ese momento. Entonces, ya vas entendiendo cómo es esto y la protección que él tenía hacia mí, pero también no solamente hacia mí, sino a sus jugadores, porque muchos de los que le conocieron a él saben muy bien la clase del señor Andrés y la calidad que tenía para reclutar talento. Bueno, para los que no saben, entrar en contexto, Andrés Reiner fue el primer gran scout, el super scout. Yo voto en el comité contemporáneo, no voto en el comité histórico del Salón de la Fama, pero Andrés Reiner pronto estará en el Salón de la Fama del béisbol venezolano, sin lugar a dudas. O sea, para que la gente sepa, nada más voy a decir algunos nombres, además de Johan Santana, Bob Abreu, Melvin Mora, Roberto Petagine, Manacho, y pare usted. Melvin Mora, Melvin Mora, Donaldo Méndez, Félix Escalona, Wilfredo Rodríguez, Carlitos Hernández, el zurdo. O sea, hay mucho. Carlos Guillén también. Bien, Carlos Guillén. Mucho, el tapón. Carlos Hernández, el tapón. Hernández. Sí, bueno, y todo. ¿Tú sabes qué él me dijo? Yo le pregunté a Andrés, ¿sabes que a partir de ese momento nos hicimos amigos, ¿no? Alejandro Frey. Y yo le dije, Andrés, ¿tú no te equivocaste con alguien? Sí, me dice, yo me equivoqué con Omar Dajal. ¿Cómo es eso? Pero Omar Dajal tiene unos dedos chiquiticos, me dice él, ¿no? Y yo le vi las manos y yo dije, ese muchacho no tiene chance, ¿no? Y resulta que me dice que lo agarró el rey de la curva, Camilo Pascual, y bueno, le enseñó la jiribilla esa que tú sabes que con eso compró un filete grande, le dije, con chocolate. Ahora, Johan, mira, te firman los astros, te toman en regla 5, y el 2 de febrero del 2008, el 13 de diciembre del 99, te cambian por dinero y por Jared Cash a los Mellizos de Minnesota. Y tú ahí es cuando llegas a las Grandes Ligas y llegas a tu campo de entrenamiento. ¿Cómo fue porque estabas en el roster, pero estabas ya dentro del draft de la regla 5? ¿Cómo fue la impresión cuando ya, o sea, estabas pero no con los Florida, sino con los Mellizos, estás allá
y sabes que tienes que, que, que ganarte el puesto y echarle pierna. ¿Cómo fue esa responsabilidad de Johan? Por cierto, antes de que me diga, en el mejor profesional, ¿de quién era fanático tú? ¿Tú fuiste con el Magallanes? ¿De quién era fanático tú? ¿Siempre fuiste Magallanes? No, comenzando de chamo, yo comencé con los Leones del Caracas, porque mi papá es caraquista, pero al 100, ¿no? Pero después cuando yo firmo con el Magallanes, ya él se convirtió en el magallanero, dice él lo que se hacía era disfrazar de magallanero, así es que le digo, debe estar mintiendo que tú lo que estás es disfrazado, mentiroso, que tú eres caraquista, además, fuera de aquí, espía, y lo sacaban allá porque lo que era aquí un espía. Pero no, ya cuando uno, eso eran cosas de chamo, ya cuando uno era muy fanático de Omar Vizquel y de Andrés Galarraga, o sea, esos son jugadores que fueron íconos, ídolos de nosotros los venezolanos y hoy en día, fuera de la pelota, lo siguen siendo, ¿no? Entonces, yo jugaba y veía a Vizquel en el señor Stop haciendo todas estas cosas y me gustaba muchísimo como hacía todo esto. Ya luego cuando uno comienza ya como profesional, ¿no? Mi corazón, mi manera de ser, todo el enfoque, el trabajo, pero el compañerismo y la amistad que uno adquiere o que adquirí yo en Magallanes fue impresionante. O sea, vamos, yo era un chamo, ¿no? Y siendo un novato, a nosotros nos trataban como si fuéramos uno más. Y esa es la diferencia de todo esto, porque te digo, el béisbol profesional venezolano, si algo tiene, es que te enseña muchísimas cosas. Y una de esas cosas que te enseña es a competir y a compartir. Y hay una cosa muy importante, que ahí no importa si tú eres AA, AAA, rookie, clase A, ni grandes ligas, ahí todos somos uno solo. Y cuando uno comienza a trabajar en eso, pues aprende de todos. Y de allí que te digo que aprendí muchísimo de compañeros que tuve en el equipo, que te van enseñando cómo son las cosas. Y precisamente en estos días les comentaba que yo tuve dos compañeros en ese año 99 que jugaban en grandes ligas con los Twins, que era la Troy Hopkins y Doug Mientkiewicz. Y cuando yo llego a los Twins, oficialmente, ¿no? Pues yo hablé con ellos y ellos hablaban conmigo y me decían, y la Troy, básicamente a mí la Troy me dijo, ven acá, las cosas se hacen así, esto es así, esto es así, esto es para allá y para acá, y yo, ok. Y nosotros llegamos cuando yo llego a Estados Unidos y llego a los campos de entrenamiento, la Troy, de una vez la Troy. Y de verdad que cuando yo llego en el año ya 2000 a Minnesota, de la manera que a mí me trataron fue una cosa impresionante, increíble. Mis compañeros fueron clase aparte. Yo tuve grandes compañeros allí, entre ellos, por supuesto, Luis Rivas fue uno de ellos, porque Luis y yo, pues, si ustedes recuerdan, Luis ganó el novato del año en el 98, con Magallanes en la Liga Venezolana, y yo fui el segundo. Ya luego, y Luis está con Minnesota, yo con Houston, y ya luego, cuando yo llego, llego a Minnesota, está Luis, está Juan Rincón, que, vamos, son de la misma camada, ¿no? Pero después me consigo con otros personajes que formaron parte fundamental de mi estadía y de todas mis cosas en Minnesota: Cristian Guzmán, Héctor Carrasco, JC Romero, un tal David Ortiz, el Negrón, que una gran persona, un gran amigo. Y luego... Que además, antes de que continúes, el ponche 2000 de Johan Santana fue a David Ortiz. Bueno, no. Fue el 1500, creo que fue, el 1000 fue David. Yo creo que ¿qué estás leyendo tú ahí? ¿Qué estás leyendo? No. yo de hecho, mira, el ponche 1000 fue David. Creo que fue. Tú me digas que 2000 fue 2000, exacto. El ponche 1000 fue David Ortiz, exacto.
Correcto, correcto. Yo de hecho, me faltaron 12 ponches para llegar a 2000. O sea, cuando tú lees eso y tú dices, oye, pero bueno, es una cosa, las lesiones. Pero te digo, Eddie Guardado, un personaje excelente, un gran amigo desde que yo llegué a los Twins, independientemente de que ya ellos eran unos veteranos, unos jugadores ya que tenían mucho tiempo, Bobby Wells, el bullpen de Minnesota, al cual a mí me tocó representar, fue una cosa impresionante. Brad Radke, en Baseball Reference, ese año, en el 2001, tenían el cerrador, vamos a ver aquí, era la Troy Hawkins, ¿verdad? Tenían a Bob Wells, Héctor Carrasco, Travis Miller y Eddie Guardado. Correcto. Por eso te digo, yo fui parte de eso. Yo era el jugador en el roster 25, ¿ok? Pero eso cuando tú estás en esa situación y cuando tú estás jugando no lo ves así, ¿no? Yo simplemente era uno más y era el último. Yo sí era el 25. Pero te digo, yo tuve ahí muchas amistades. Tenemos una gran amistad. Porque no es solamente los que yo te acabo de nombrar, los latinos, ¿no? Sino que también te conseguías personajes como Torii Hunter, un pan de Dios, una gran persona, aparte de un gran jugador, mejor persona todavía, Jack Jones, Matt Lawton, que eran los outfielders de nosotros. Y te digo, Brad Radke, que era el as del equipo, era una gran persona. Entonces a mí me hicieron sentir muy bien cuando yo llego a los Twins, y de eso tú aprendes cómo uno puede, convivir, compartir, que independientemente del estatus que puedas tener en un equipo, sea de estrella o sea lo que sea, allí no importaba. Por años ahí nunca importó el estatus que tú tuvieras como jugador. Podía ser estrella, podía ser el campeón bate, podía ser el Cy Young, podía ser lo que tú quieras. Pero cuando nosotros estábamos en un clubhouse y cuando empezábamos el juego, simplemente éramos un grupo de trabajo que nos llevábamos muy bien y que la pasábamos súper bien. Y eso hacía mucha diferencia. ¿Y cómo era Tom Kelly como manager? Porque Gardenhire era un poco más difícil, porque Tom Kelly era un personaje que yo tuve dos temporadas con Tom Kelly. Y era un personaje ya, imagínate, de 16 años, 2 series mundial, grandes equipos, y de repente estábamos nosotros allí, habíamos varios rookies, y no fue fácil. Muchas veces tenía que prestar atención, y yo tenía eso, que a mí me gustaba prestar atención. Y yo tengo algo, que es que cuando yo no sé, yo pregunto. Sí, yo no voy a lanzarme una aventura de que sí, yo lo sé, y ese es el error que muchas veces cometemos, el simple hecho de pausar, de preguntar, de pensar exactamente lo que uno va a hacer, de simplemente caminando, calcular el próximo paso. Eso hace una diferencia. Y yo preguntaba, pero ¿cómo hago aquí? ¿Qué hago esto? ¿O por qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que hacer? Y así, básicamente, era que pasaba mi tiempo, pero con él era difícil porque era un carácter muy fuerte y también de muy poco expresivo. Él te podía decir hasta el mal que te estabas muriendo, y sus gestos corporales no iban de acorde con las palabras que le estaba diciendo. Mientras que Gardenhire era todo lo contrario. Gardenhire, si ustedes se recuerdan, es muy expresivo. Era muy expresivo. Sí. De hecho, Gardenhire, yo creo que en el primer año de su carrera como manager, o el segundo, le pasó a Tom Kelly y le rompió el récord a Tom Kelly de las veces que lo habían votado en un juego. En toda su carrera, Tom Kelly no lo votaron de todas las veces que votaron a Gardenhire. Imagínate tú. Le preguntaba eso porque yo empecé a viajar a Estados Unidos en el 2002 y no conocía a Tom Kelly, pero en la televisión se le veía como un tipo parco, comedido, un tipo de esos, los picapacitos, ¿no? Que te regañan con una sonrisa. Correcto. Lo que te están dando es fuerte, y el tipo, mira, Johan, yo creo que tú lo estás haciendo mal, eres un flojo, pero con mucha educación y con mucha elegancia. Bueno, vamos a parar aquí para empezar con el público, si no nos va a matar el público. La primera pregunta. Johan, ¿crees que te robaron el Cy Young en el año 2005? Dicen por allí que si tú crees que te robó Bartolo Colón el Cy Young.
Aunque bueno, eso lo votaron los periodistas, pero tú crees, perdón. A ver, vamos a hacer. Que si tú crees que te merecías el Sayón de mira, merecerse, tal vez tú puedes decir, mira, lo merecía, sí o no. Tú puedes decir, mira, yo hice mi trabajo y los números están allí. Pero yo no soy el que decide. Sí, ustedes, tú eres periodista, tú eres el que ve desde afuera lo que pasa allá adentro. Nosotros no, nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo y lo hacemos de la mejor manera. Mira, las circunstancias se dieron, Bartolo lo ganó y eso es todo. Pero la cosa aquí es lo siguiente, que es que la gente dice, o el periodista, no sé, habla de que no, que ese Sayón debiste haberlo ganado. Señores, yo no fui ni siquiera segundo lugar. Yo fui tercero. Yo fui tercero, yo ni siquiera fui segundo. Entonces hay que hacer un trabajo, porque si no se lo ganaba Bartolo, entonces a lo mejor se lo ganaba quien fue segundo. Pero yo no fui segundo. Ese año ganas 16-7, 2.87 de efectividad, pero ganas el campeonato de ponches con 2.38 y tuviste el mejor whip de la liga con 0.97 y la mejor efectividad ajustada de 155, ¿no? O sea, tuviste 55 veces por ciento por encima de la liga. Mira, nos pregunta Josmar Molina, ¿cuál fue el juego más difícil? Antes que hagas esa pregunta para anexarte algo a eso que estamos hablando, mira. Esa misma pregunta que se hacen ustedes, los fanáticos, esa pregunta se la formulaba yo precisamente a los escritores del béisbol que tienen voto, pero de esta manera. ¿Por qué? Porque, vamos, si una temporada comienza y tú tienes un propósito o un punto que tú tienes que buscar, pues tú sabes lo que tú estás haciendo. Un sprinter cuando va a correr los 100 metros planos, ¿qué tiene que hacer? El que llegue primero es el que gana, ¿cierto? Claro. Si llegó el segundo, ¿qué pasó? Perdió. Si llegó el tercero, ni se diga, pero bueno, al menos se pone una medalla de bronce. El que llegó de último, frito. Pero ¿por qué te digo esto? Porque yo le hacía la pregunta a ellos mismos que siempre querían hablar contigo y siempre te querían preguntar cómo estás, esto, aquello. Yo decía, mira, vamos a hacer las cosas más fácil. ¿Por qué no me dices tú a mí cuál es el criterio que se utiliza como escritor para otorgar un sayón? ¿Cuál es el criterio? Porque si tú me dices a mí, mira, tú tienes que subirte en una mata de mango y tumbarte 5 mangos y el que se baje los 5 mangos primero se los gana, pues efectivamente el que baje primero con 5 mangos se los ganó, ¿no? Eso hablando aquí más coloquial. Entonces yo le decía, pero ¿cuál es el criterio? O sea, ¿cómo se da un sayón? ¿Cómo entregan ustedes un sayón? ¿Cómo votan por un sayón? ¿Es el que más gana o el que más domina? ¿Quién se gana el más valioso? ¿El que ayudó más al equipo y su equipo llegó más lejos? ¿O el que más batió hizo todo, así su equipo no haya hecho nada? A veces se quedaban callados en la boca y decían, pues muchas gracias. Entonces ahí tienen ustedes y que sean ustedes los que lo ven, o que sean los usuarios o los fanáticos que juzguen por su propio bien, porque al final del día es muy difícil cuando no hay un parámetro que seguir, ¿no? Bueno, Johan, ese año Bartolo fue el primero y el único unánime en la historia del Salón de la Fama fue el segundo, Mariano Rivera. Imagínate, tú llegaste nada más y nada menos que detrás de Mariano. Ahí tienes, ve, que el criterio para tener a Mariano para un sayón y fue segundo lugar, ¿sí? Entonces, ahí es que tú dices, ¿qué criterio hay? O sea, yo no tengo absolutamente nada. Mariano es una gran persona, un gran ser humano. Y yo te digo, es que yo no fui ni siquiera segundo. Tal vez tendrías que preguntarle al segundo cómo se siente de no habérselo ganado, porque se lo ganó. Yo fui tercero, yo no fui segundo, yo ni siquiera fui segundo. Ahora, Johan, mira, me preguntan aquí, vamos con otra pregunta. ¿Por qué te retiraste? Bueno, ya todos sabemos por los problemas en el hombro. Sí, lesiones. Dice aquí, ¿le regalaste una Homer a Henry Blanco por el sayón? Preguntan por ahí. No. No. Un reloj sí que duró como, no sé, mira, más de 10 años en recibirlo. Porque tenía que venir a buscarlo, nunca lo venía a buscar. Y hasta que por fin una vez toma, aquí está el reloj que yo le regalé a Henry.
pero no, ese Hammer no, ese Hammer era de él, ya lo tenía hacía rato. Mira, te manda un fuerte abrazo y un gran saludo. Una gran amiga nuestra, como una periodista que yo quiero mucho y que tú quieres mucho, Miriam Bracho. Claro. Sí. No, igual. Mira, Johan, dicen por aquí, vamos a ver, porque saben que hay que ahorita con las redes sociales, ellos son los periodistas también, ellos merecen, pasa que no lo vieron muy bien. Ajá. Dicen por aquí, vamos a hablar del juego, pero primero quería hablar, eso lo vamos a hablar en la segunda hora, cuando Instagram nos diga que cortemos. Yo creo que ha sido, yo escribí una crónica, yo creo que ese ha sido el juego más emocionante de la historia de béisbol. El 1-0, ¿te acuerdas? El 1-0 entre tú y ¿fue Freddy García o fue con Freddy Hernández, el 1-0? No, con Freddy García. Con Freddy. Claro. Chamo, ese juego fue tremendo juego. Mira, dice aquí, ¿cómo definirías tu carrera profesional? O sea, ¿cómo te sientes satisfecho de tu carrera profesional? Total, porque en ocasiones anteriores he dicho, yo profesionalmente hablando, no me arrepiento absolutamente de nada de lo que hice en el juego, porque yo, si algo tenía claro es que cada vez que yo salía al terreno daba lo mejor de mí y me entregaba. Y de verdad, ustedes los aficionados disfrutaron muchísimo los juegos que yo lancé, pero es que yo lo disfrutaba mucho más. Y les voy a decir algo, yo aprendí algo desde que gané el primer Cy Young, y siempre así lo expresé. No hay mejor sentimiento en el mundo que hacer felices a millones de personas siendo feliz uno mismo. Y eso era lo que yo hacía, y eso fue lo que yo experimenté durante toda mi carrera como jugador profesional, porque yo me entregaba no al 100, al 200, al 300, colócale cualquier cantidad que tú le quieras colocar, y a eso le tienes que poner un poquito más. Entonces, cuando tú haces todas esas cosas, tú sales bien contigo mismo porque lo hiciste. Entonces, tal vez, cuando hablas de estadísticas o de este tipo de cosas, a lo mejor estuve cerca de hacer otras cosas que hubiesen sido importantes para mí a futuro, pero es que mi futuro era el presente, mi futuro no era pensar en qué iba a ser yo mañana, o si yo simplemente vivía mi momento y me entregaba haciendo lo que estaba haciendo. Johan, pasas, a ti te dan el puesto dual de swinger en el 2002, que ya lanzas 27 juegos, pero ahora es 14. Y ya ahí se empieza a escuchar de que parece que bien vas a hacer la rotación. ¿Cómo fue eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué deciden? Vas a la serie de campeonatos, participas en 2 juegos y después vas y participas en 4 como relevista en el 2002. ¿Y cómo empiezas ya quién te dice? Mira, ya se empezaba a hablar tanto lo que yo podía escuchar a control remoto, pues, lo que me llegaba por las agencias, no había nacido ni siquiera Twitter, estaba muy incipiente en las redes sociales, pero ya se escuchaba, Johan el año que viene va a ser abridor, y yo vi que a ti no te costó mucho ser swinger, o sea, la estamina sobre todo en el último mes de la campaña, la estamina no te falló. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue el proceso y por qué lo hiciste? A ver, mi carrera siempre como profesional fue como abridor, ¿no? Yo cuando firmo con Houston era abridor. Cuando jugaba en Venezuela era abridor. Cuando estaba con Minnesota hacía ambos roles, tanto abría como relevaba, pero mi trabajo principal, porque esa es una de las cosas importantes también de entender y de saber, que a lo mejor no mucha gente lo sabe, ¿no? Mi primer juego en Grandes Ligas fue como relevista, el segundo fue como abridor, pero lo que quiero decir con esto es que mi carrera no fue como la carrera de muchos jugadores que viene el prospecto de ligas menores, que ya viene siendo abridor y llega a Grandes Ligas y es abridor desde el primer juego hasta el último juego que se retira. Ese no fue mi caso. Mi caso fue que yo tuve que poco a poco ir, no solamente trabajar para conseguir ese
ese estatus de abridor, pero también convencer y enseñar de que yo tenía la capacidad para hacerlo. Y eso lo utilizaba yo como motivación para trabajar. Pero en el año 2002, a ver, yo llego a Grandes Ligas en el año 2000, estoy todo el año, la regla 5, y como muchos de ustedes saben, la regla 5 yo me tenía que quedar todo el año. Después llega el año 2001, en el año 2001 ya yo pertenecía a la organización de los mellizos, es decir, ya no había ese compromiso de que si no hacía el equipo me tenían que regresar a Houston, ya no había, ya ellos me podían mandar a clase A si querían, a la rookie, no pasaba nada, ya yo era ficha permanente de Minnesota hasta que ellos quisieran cambiarme. Entonces, vamos a decirle a los fanáticos, en tu primer año lanzaste 86, 30 juegos, 5 como abridor, 86 innings, o sea, fuiste el sexto pitcher que más lanzó entre los relevistas de Minnesota. Correcto, es que mi trabajo fue bastante. Lo que pasa es que era un trabajo que también vamos a hablar las cosas ya como profesionales. Mira, el trabajo, cuando más consistencia tú tienes y más trabajo, tú mejoras en eso. A mí me tocaba hacer ambas. Entonces yo tenía digamos, la capacidad de hacerlo porque es que yo lo que estaba era feliz porque jugaba al béisbol. Y a mí me decían, haz esto y yo lo hacía, y vente para acá y yo lo hacía. Yo no era un personaje que peleaba porque quería hacer esto, quería hacer aquello. Mira, en el año 2001, cuando yo llego otra vez a los campos de entrenamiento, yo hago el equipo. Entonces yo termino siendo, bajo la dirección de Tom Kelly, termino haciendo el equipo de Minnesota en Grandes Ligas, y duró todo el año en Grandes Ligas. Lamentablemente tuve una lesión que fue fuerte, y no pude yo, tuve 2 meses de la liga lesionado. Pero luego es cuando llega Gardenhire a Minnesota como manager. Gardenhire era el coach de tercera, entonces ya la amistad estaba allí, la manera de ser. Pero es importante que se entienda que ese tercer año, que era en el 2002, era mi año de arbitraje. ¿Ves? Entonces, siendo el año de arbitraje, a mí me mandaron para AAA y duré exactamente 60 días. Y si tú llevas las estadísticas, y el que lleva las estadísticas, si se recuerda muy bien, mis números de spin training desde el año 2002 eran números que fueron muy buenos, comenzando el spin training. De hecho, a mí me da un jonrón Juan González en spin training, y ese mismo día me llamaron para la oficina y me bajaron. No, que necesitamos que tú trabajes porque queremos que seas abridor. Yo dije, no, yo me esperaba esto, yo me esperaba que me bajaran a AAA porque era mi año de arbitraje, y esa es la diferencia de cientos de miles de dólares. Esa es la verdad. Eso es una decisión única y exclusivamente de negocios del equipo. ¿Ves? Entonces porque hay mucha gente, Johan, aunque tú juegas pelota y lo disfrutas, hay mucha gente que se olvida de algo. Tú no juegas al béisbol, tú trabajas en el béisbol, ese es tu trabajo. Y la gente no sabe que la gente cree que eso es un juego. Sí, es un juego porque es un deporte, pero es un negocio. Sí, es un trabajo. Mira, es un trabajo que quieras o no, tiene jefes. Y tus jefes son los que dicen lo que está pasando y lo que hay y lo que tú tienes que hacer, porque al final del día de eso se trata. Porque es que yo siempre he dicho esto, mira, uno al final del día termina siendo un producto que tu dueño o tu principal saca provecho de ti, y ya está. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto tú puedes no solamente aprovecharlo desde el punto de vista personal o económico, sino que también puedas tú surgir adelante y poder al mismo tiempo hacer lo que a ti te gusta, que es jugar a la pelota? Y eso fue lo que pasó allí. Y recuerdo muy bien que yo me fui a ligas menores, y fue cuando comencé a trabajar para lanzar el cambio, para lanzar la recta, y porque quería ser abridor, porque una de las cosas que ellos me dijeron a mí era que quería que yo fuera abridor. Entonces eso yo lo tomé. ¿Pero no lanzaba el cambio? No, sí, yo lanzaba el cambio. Yo lanzaba el cambio, pero no lo lanzaba de la manera en que terminé lanzándolo después. Yo, de hecho, cuando llego a ligas menores, llego a trabajar con Bobby Cuellar, y trabajaba precisamente en lanzar el cambio, en lanzar la recta, en lanzar el slider, pero no solamente era en lanzarlo, sino en tener confianza en lanzarlo, porque esa es la diferencia.
el agarre estaba, pero la confianza de lanzar un cambio en 3-0, hay que pensarlo. Pues yo no pensaba. 3-0, cambio, y tenía que lanzarlo. Y no tenía opción sino que lanzarlo de strike. Entonces, ya tú agarras tanta confianza en tus lanzamientos que tú lo lanzas en cualquier momento. Y si ustedes vieron mi carrera y vieron videos, podrán ver 3-2, cambio, 3-0, cambio. El último picheo que lancé, cuando lancé el no-hitter, fue un cambio en 3-2. Es decir, y a mí no, yo lo hacía así, porque yo le tenía confianza a mis habilidades, a pesar de que ya en los últimos tiempos de mi carrera, pues el brazo ya no era el mismo. Pero te digo, llegado el 2002, ya nos queda poco tiempo. Está bien. Bueno, la gente que lo sepa, ahorita nos volvemos a conectar. Sí, porque quedan 19 segundos para retomar. Vamos a retomar cuando él es abridor. Yo me voy, monto en IGTV y volvemos otra vez con Johan Santana aquí a través de Piñamil 024. Ya venimos porque Integra nos da una hora. Ya venimos, Gocho. Seguro.